Matices. Una producción de Noticias Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 5 minutos, les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Muchas gracias por estar con nosotros en el primer Matices de la semana. Hoy teníamos un programa previsto que tiene que ver con el Plan Nacional de Descarbonización. Y antes, por favor, de que me digan, Randall, más PROPAC, está todo el escándalo de la UPAD y se hizo un programa del Plan Nacional de Descarbonización. Justamente para evitar eso, en la segunda emisión de Noticias hicimos una mesa redonda de 1 hora con doña Nancy Marín, la ministra de Comunicación, con Pablo Heriberto Abarca, el diputado del PUSC, con Gustavo Araya, el especialista en comunicación política, con Ernesto Ginesta, el expresidente de la Sala Constitucional, y con Fabián Bolio, abogado constitucionalista, respecto al escándalo desastroso de esta unidad de análisis que se había planteado en la presidencia de la República. Les resumo que presidencia tiene hoy muchos más frentes que los que tenía ayer que enfrentar. Les voy a dar un ejemplo. Hoy en la mañana arrancó la investigación que lleva a cabo la Defensoría de los Habitantes. Es una investigación administrativa a lo que tuvo acceso esta unidad, por ejemplo, y lo ha revelado hoy la Defensoría de los Habitantes, a la flotilla de vehículos de la Embajada Americana, por ponerles uno de los ejemplos. Pero también tendrá que enfrentar un proceso constitucional porque se le ha presentado una acción de inconstitucionalidad, no al decreto, sino a la creación de la oficina como tal. El presidente y presidencia tendrán que enfrentar este proceso en la Sala Constitucional. Y si esto fuera poco, la fiscal general de la República, Emilia Navas, ha abierto una causa penal esta mañana contra el presidente de la República, no de oficio, sino producto de una denuncia penal, 2 denuncias penales que se han presentado en las últimas horas contra el presidente de la República. Así es que tiene todos los flancos abiertos. La Asamblea Legislativa tendrá su primera sesión esta tarde, posterior al escándalo, y yo me animaría a decir que es un tema muy complejo, desastroso además el manejo de la comunicación respecto a esto. Y si ustedes recuerdan, hay escándalos que duran un par de días, hay otros escándalos que se le pegan a los gobiernos. La trocha, doña Laura, por ejemplo. Ese se le pegó al gobierno hasta el final de su existencia, y lo que pasa es que doña Laura tenía una salida, ella en lo particular, y era que ella denunció la situación de la trocha. El cementazo en el caso de Luis Guillermo Solís, que persistió, digamos, en el tiempo, pero bueno, nadie sabe a ciencia cierta quién es el Big Chief, por decirlo de alguna forma. En el caso de UPAD, yo estoy seguro se le pegará al gobierno de aquí a que finalice la administración, con el agravante de que fue el presidente de la República quien firmó el decreto. La salida no es sencilla, habrá que ver qué pasa. Yo hoy les decía a Pablo Heriberto Abarca que me decía, yo espero que anuncien despidos en Casa Presidencial. Decía Gustavo Araya, esto no se cura si no empiezan a entregarse pluralmente las cabezas responsables de esto, así es que en las próximas horas veremos qué ocurre. Pero como les decía, yo tenía el programa planteado de otra cosa, y esa otra cosa es muy importante, es el Plan Nacional de Descarbonización, que cumple su primer año, y por eso invité al ministro de Ambiente, don Carlos Manuel Rodríguez, a que nos acompañe. Tengo la suerte que en medio de este escándalo, el ministro que me acompaña hoy no tiene nada que ver, así es que podemos hablar de descarbonización. Ministro, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias, don Randall, y por las razones que usted anteriormente indicó, le agradezco muchísimo la invitación del día de hoy, porque no solamente debemos de hablar de los temas
calientes, complejos y de corto plazo, sino también tener el espacio para poder hablar de aquellos temas que son relevantes, pero que son de mediano y largo plazo. Y el poder tener la oportunidad de dar cuentas sobre este primer año de implementación del plan de descarbonización en un contexto donde políticamente la cosa está bastante complicada, pues es algo que yo se lo agradezco, y que pues todos tenemos que tener también la capacidad de poder dedicar tanto esfuerzo a los temas de corto plazo, porque no es solamente este tema de este decreto, sino el país en los últimos meses ha tenido una discusión muy compleja, muy difícil, de temas muy importantes, que es la salud financiera, económica. Que podría absorber esos otros temas importantes. Claro, y no solo eso, los que estamos con la tarea de poder promover cambios estructurales a mediano y largo plazo, tenemos claro que no vamos a resolver los problemas del presente haciendo exactamente lo mismo que hicimos en el pasado. O sea, se lo pongo de esta manera: pasar de un déficit fiscal a un superávit fiscal no se puede dar siguiendo arrastrando un déficit ambiental. Los recursos naturales son la base de nuestra sociedad, son la base de nuestra economía, y mantener un mecanismo de consumo y producción que es indiferente a los criterios de sostenibilidad van a hacer que cualquier proyección de crecimiento económico, estabilidad, desarrollo social, reactivación económica y generación de empleo sean cosas que en el mejor de los casos sean beneficiosos en el muy corto plazo. Ministro, pero permítame jugar de abogado del diablo, que por sí lo disfruto tremendamente. ¿Qué tiene que ver el ambiente con la economía? No, tiene que ver muchísimo. ¿Por qué? ¿En qué? Porque los sistemas económicos se sustentan en los recursos naturales, en los servicios ambientales y en la estabilidad del clima. ¿Usted cree que tendríamos alguna capacidad de resiliencia? ¿Nuestra economía tendría alguna capacidad de resiliencia si el clima sigue cambiando como viene cambiando? Por supuesto que no, pero digamos, ¿qué hacemos, por ejemplo? Bueno, veamos el tema agrícola. ¿Sí? ¿Qué es la agricultura? Es la producción de nuestros alimentos. Son recursos naturales domesticados por el ser humano que requieren de agua, requieren de un suelo fértil, requieren de estabilidad del clima, requieren de que haya diversidad biológica en nuestros bosques para poder hacer un mejor manejo del germoplasma y de la genética de las mismas especies. Cuando tenemos un problema en un cultivo, ya que hemos ido simplificando la base genética de los cultivos, y tenemos un problema de sequía o de pestes, lo que hacemos es ir a esa biblioteca natural que son los bosques, las áreas protegidas, y buscamos el mejoramiento genético utilizando parientes silvestres de esos cultivos. Don Randall, el 60% de la dieta de los seres humanos está sustentado en 5 cultivos, básicamente 5 cultivos. Un problema, por ejemplo, el cambio climático podría generar una crisis alimentaria, por eso se habla de seguridad alimentaria, de tales magnitudes que puedan ser una cosa en la cual no estamos preparados. Los recursos naturales es eso. ¿De dónde viene la electricidad? La electricidad viene del uso de recursos naturales renovables o no renovables. Renovables el agua, el viento, la fuerza de los volcanes, o no renovables como los combustibles fósiles. ¿De dónde viene la alimentación? Extraemos la alimentación de los océanos y requerimos océanos limpios y saludables. Los recursos naturales son renovables y no renovables. Por lo tanto, el uso de ellos requiere de mucha información, de buenas prácticas, de buena ciencia. Hoy, el modelo de consumo y producción, o sea, desde cómo hacemos esta computadora hasta el arroz y frijoles que nos comemos, requieren de un recurso natural, y ese patrón de producir esta computadora o el arroz y frijoles genera una huella ambiental, un costo ambiental, que es superior al ritmo que tienen los recursos naturales de reponerse. Entonces, los recursos naturales son como esa cuenta que tenemos en el banco, que debemos utilizar de tal manera en donde vivamos de los intereses y las buenas inversiones y no nos comamos el principal. Ministro, pero tiene una complicación, y voy a intentarlo ilustrar entonces con una situación metafórica. Si usted está en un salón donde hay 100 personas, por ejemplo, ¿verdad? Y usted le dice, bueno, usted tiene que vivir aquí, en este salón, con estas 100 personas, y tienen un consumo de agua limitado, ¿verdad? Usted tienen 3 tanques, nada más. Entonces, lo que les estamos diciendo es que en algún momento los 3 tanques se les acaba, porque cada semana se llena uno de los tanques, por ejemplo. Y usted va y dura bañándose 2 minutos.
para ahorrar. Pero las otras 99 personas que están, o 90 de las 100 que están, duran 20 minutos. Entonces, ¿qué hace usted bañándose en 2 minutos cuando el resto de sus vecinos y compañeros de salón gastan toda el agua en cuestión de instantes? Y digo, evidentemente usted detectó la analogía. Esa analogía, lo que usted... Ese salón es lo que pasa en el mundo. Ese salón es el planeta Tierra, y en lugar de 100 personas teníamos 7.300 millones de personas. ¿Sí? Que por fin hemos entendido los límites planetarios que tiene el sistema natural de proveernos de bienes y servicios. Pero ¿no le parece que hay un par que no entiende? No, hay muchos que no entienden. Bueno, y ese es el gran reto. Bueno, eso lo vimos en la COP25 en España en diciembre pasado, cuando dándole seguimiento al Acuerdo de París, que es este gran acuerdo sobre el cambio climático, las grandes economías, particularmente países del G20, nos zafaron la tabla al resto del mundo diciendo que este no era el momento para poder asumir las metas ambiciosas climáticas. Claro. Por lo tanto, es correcto. Pero ¿cuáles son las opciones que tenemos? ¿Cuáles son los mecanismos internacionales que hemos establecido para poder resolver esto? Bueno, los mecanismos multilaterales y el sistema de Naciones Unidas. No hay otro sistema que haya probado que sea mejor, que es eficiente. No lo es, definitivamente no lo es. Pero usted no se siente frustrado por eso. Claro, frustradísimos porque vivimos en un país que ha sido un líder en este tema, y aun cuando tenemos una agenda ambiental pendiente en temas muy específicos como las contaminaciones, agua, suelo y aire, y temas de desechos sólidos, en lo demás somos un referente internacional y hemos hecho algo que muchos países aspiran a muy largo plazo. Por supuesto que nos sentimos muy frustradísimos que una economía como la de los Estados Unidos o un país como Rusia o China o la India, grandes economías, se resistan a asumir el reto que ellos tienen que asumir. Y mucho de esto, don Rolando, es muy sencillo. Esto no es que el político de turno o el responsable político no quiera asumir eso. Son los intereses económicos de las grandes industrias, del combustible fósil, de la agricultura, del sistema bancario y financiero como Wall Street, que lo que buscan es maximizar los rendimientos en el menor plazo disponible. Uh-huh. Ellos ven como una gran amenaza estos cambios estructurales que se promueven en principio por la comunidad científica internacional y después por el sistema de Naciones Unidas, donde el negocio que es tan rentable para ellos se ve amenazado ante la necesidad de cambiar ese nuevo patrón de consumo y producción basado en criterios de sostenibilidad. Esos grandes intereses económicos se manifiestan claramente en las posiciones políticas de muchos de estos países. Uh-huh. Y creo yo que eso es claro y evidente. Pero también es evidente ver la gran transición. Muchos de los bancos comerciales más grandes del planeta están diciendo que van a dejar de financiar la industria de combustibles fósiles. Muchas de las industrias de aseguradoras están cambiando totalmente sus políticas ante la amenaza del cambio climático. Y si usted ve lo que pasó en Australia con estos incendios forestales tan grandes, el gran prendedor allá fueron las industrias aseguradoras. Así que hay un cambio que viene. Ese cambio va a ser para bien, y sin duda creo yo que es en el contexto del sistema multilateral que tenemos que llegar a acuerdos. Y sí me siento muy frustrado, porque el 80% de las emisiones de carbono en la atmósfera que está contribuyendo al cambio climático lo generan 20 países. Y no son 20 países pequeños. Ajá, son las 20 economías más grandes. Creo yo que hay 3 grandes bloques económicos en el planeta. Uno es Estados Unidos, el otro es la China y el otro es la Unión Europea. Y sin duda la Unión Europea está dando el ejemplo de cómo ir hacia una transición a una sociedad donde el patrón económico sea muy diferente, sea mucho más circular que vertical o horizontal como lo tenemos hoy, en donde ellos están claros que una economía descarbonizada, digitalizada y sistemas descentralizados, pues es el futuro, y eso está sustentado en estos principios de la cuarta revolución industrial. Todo esto parece ser algo lejano, incluso abstracto, don Randall, en un contexto de crisis económica en Costa Rica, en un contexto de crisis política en Costa Rica, pero son temas que tenemos que hablarlo. No podemos concentrarnos en los temas de corto plazo, que son tremendamente importantes porque
Hoy hay gente que no tiene empleo y que no tiene ingreso, pero tenemos la responsabilidad de poder abordar en un balance de lo político los temas de mediano y largo plazo. La comunidad científica, y además el Sistema de Naciones Unidas, desde el Secretario General de Naciones Unidas, ha dicho que estamos en una crisis climática y en una crisis de naturaleza. Las actividades humanas están impactando el sistema natural que sostiene la vida en el planeta. Esto suena como de Orwell, una novela de Orwell, pero es la realidad. No se dio en 1984, se está dando en el 2020 y oficialmente tenemos que atender esto. Costa Rica genera el 0.05% de las emisiones de carbono al planeta, ha hecho una tarea insigne. Podemos descarbonizarnos, que el resto del mundo no lo hace y nos lleva a la trampa, como dirían, y es cierto, pero somos serios en el compromiso multilateral y a la vez vemos como una gran oportunidad movernos hacia esa cuarta revolución industrial. Y nos encontramos en una situación que no es tan diferente como la decisión que tomaron nuestros abuelos de abolir el ejército. El abolir los ejércitos no significó que hubo paz en el planeta y que todos siguieron el ejemplo de Costa Rica. Pero Costa Rica dio un salto sustantivo y cualitativo en ese modelo de desarrollo donde fue más inclusivo y que dimos un salto. Hoy el gran reto es este modelo capitalista, y quisiera hacer un paréntesis: no hay otro modelo mejor o más eficiente que el capitalista, pero este modelo capitalista nos está llevando a un problema que está claramente identificado. Es el menos malo, entonces. Es el menos malo, definitivamente. Y creo que debemos optimizar las virtudes del sistema capitalista, el cual en este momento nos genera dos problemas. Uno es el tema de exclusión. Hay un descontento generalizado y global que no es de los pobres, es de clase media también en muchas de nuestras sociedades, que se encuentran totalmente descontentas de que el sistema no ha sido inclusivo y que hemos visto cómo se ha magnificado el capital, particularmente en todas estas corporaciones comerciales de una manera que puede rayar incluso en lo obsceno, ¿verdad? Donde una persona en Estados Unidos tiene más dinero que 175 millones de personas en ese mismo país, y lo mismo pasará en Rusia y en Brasil y en China. Y el otro gran problema de este modelo capitalista es la huella ambiental, el deterioro de los recursos naturales. La comunidad científica en consenso ha llamado la atención sobre esta situación, que es gravísima. Le voy a dar un dato que ilustra muchísimo. Cuando yo tenía 10 años, en 1970, el 60% de los mamíferos del planeta eran seres humanos y animales domésticos, y el 40% silvestres. Ajá. Hoy, el 96% de los mamíferos del planeta son seres humanos y animales domésticos. Solo el 4% son animales silvestres. Solo el 4% de los mamíferos del planeta son animales, vida silvestre. Hemos generado, por lo tanto, un sistema que está acabando con la diversidad del planeta, y en la medida que la diversidad biológica del planeta se siga asentando, las posibilidades de poder superar las necesidades del presente y del futuro se van a limitar en esa misma medida. Gracias a don Hernán Azofeifa, que nos aporta también algunos datos. Dice: Randall, el planeta ya vive a crédito de sus recursos. Así es. Este se mide por el Global Footprint, que recalcula cada año la fecha del día de la sobrecapacidad. Que debe ser por agosto, posiblemente al año. El 19, sí, el año pasado, el 2019, fue el 29 de julio. Bueno, ya va. Entonces, muchas gracias a don Hernán, que nos escribe esto. Yo se lo voy a explicar de esta manera. Si yo a usted, Randa, le doy el 1 de enero toda la plata que usted va a requerir para vivir confortablemente y dignamente a lo largo del año, sus hábitos insostenibles van a hacer que esa plata le llegue hasta el 19 de julio. Okay. Eso es exactamente lo mismo que estamos haciendo. El planeta Tierra nos da recursos naturales para vivir el año, y nosotros, por nuestro modelo de consumo y producción, llegamos al 19. ¿Cómo hacemos para cerrar el año? Pues estamos pidiendo prestado, claro, al año entrante o a la generación entrante. Y se nos va a acabar. Por supuesto, y todos sabemos cuál es el desenlace. Claro, y el detalle es que casi estamos llegando a la mitad, es decir, dentro de poco vamos a tener que utilizar el doble
de recursos que tenemos disponibles cada año. Por eso, una vez más, yo le agradezco la oportunidad de estar aquí con usted, don Randall, el día de hoy, porque estos temas son importantes. Son importantes en el contexto de los temas urgentes políticos, económicos y sociales de muy corto plazo en el país. Pero cuando usted habla con un muchacho de 20 años, ellos se sienten que su futuro está comprometido por lo que hemos hecho en esta y en las anteriores generaciones. Porque hay mucha más conciencia hoy. Porque hay mucha más información. Es que la información ahora es asequible. Cuando yo tengo mis reuniones como ministro con grupos de jóvenes, ellos no dejan de demostrarme su malestar y su enojo ante lo que hemos hecho en el uso de los recursos naturales y este modelo, porque ellos se sienten que su futuro está totalmente comprometido. Entonces, creo yo que este plan de descarbonización, aunque algunos lo ven como un proyecto cursi, o lo pueden ver como el capricho del señor presidente, es todo lo contrario. Es la muestra del mayor sentido de responsabilidad que un gobierno puede hacer con esa visión de largo plazo. Don Carlos, usted fue ministro hace 15 años. 15, ¿verdad? Sí, señor. ¿Hay una diferencia entre las dos juventudes? Sustancialmente. ¿Sí? Sustancialmente. En aquel momento la juventud o los que trabajaban en este tema eran conservacionistas. Ahora son ambientalistas. Es un poquito más que la conservación. Pero definitivamente los retos ambientales del futuro los veíamos muy a largo plazo y de alguna manera muy abstractos. Hoy no. Hoy el cambio climático es algo que lo estamos viendo y lo estamos notando. Y es algo que es del presente. Claro. Por lo tanto, ha cambiado muchísimo. Yo siento, aún lo anterior, que aquí la sub-30, como yo le llamo a todos aquellos muchachos menores de 30 años. En la selección en la que estoy yo. Exactamente, la sub-30, así que siéntase aludido con lo que le voy a decir. Ajá. Han sido actores políticos muy pasivos de esto. Por ejemplo, yo como ministro de Ambiente, promoviendo el plan de descarbonización, tengo una gran cantidad de diputados diciendo, eso es un sueño, eso es irrealizable en el país, lo que tenemos que hacer es ir a sacar el petróleo del país y dar empleo. Y esa es la conversación que yo tengo. Uh-huh. Y yo no tengo esa juventud que se siente con un futuro comprometido, generando opinión y siendo una fuerza política, como está pasando en el resto del mundo, particularmente en los países europeos, donde el movimiento de la juventud está teniendo una incidencia política fuertísima. Porque aquí mezclamos las dos cosas. Es que aquí mezclamos la molestia por lo que hemos hecho versus una apatía enorme a la participación política. Y de lo que me está diciendo, si usted no tiene incidencia política, en el buen sentido de la palabra, usted no logra cosas. No logra cosas. Y aquí yo creo que esta generación de la sub-30 ha tenido las condiciones que no ha tenido ninguna generación anterior, la mía, la de mi padre y la de mi abuelo, en cuanto a educación, acceso a la información y calidad de vida. Y creo que tal vez eso se ha convertido en cuchillo a su propio pescuezo, porque han vivido en esta, pongámoslo entre comillas, zona de confort en términos de calidad de vida y de oportunidades, en donde pues han relegado la acción política a un segundo plano. Entonces sí veo yo y de manera constructiva pues lo planteo, la necesidad de que así como hubo ese movimiento de jóvenes para hacer los parques nacionales y hacer todo el trabajo que se hizo para revertir la deforestación y encauzar esos esfuerzos en términos positivos, donde hoy el país está siendo reconocido internacionalmente, hacer una fuerza política fuerte que ayude a alinear las tareas que teníamos en el mediano y largo plazo. Y sin duda el plan de descarbonización está ahí. Pero tal vez los que nacimos después del 80 siempre hemos vivido en esta situación. Es decir, la sub-30 no conoció a la Costa Rica Café. Y cuando digo la Costa Rica Café es que usted volaba, digamos, usted se levantaba en un avión y Costa Rica era café, ¿verdad? Hoy no, hoy usted se levanta y Costa Rica es verde. Pero a veces asumimos que siempre ha sido verde. Así es. Y no logramos valorizar el esfuerzo que hicimos de reforestación, por ejemplo, hace algunos años. Por ejemplo, cuando yo nací, la mitad de los costarricenses andaban descalzos y la mitad de los costarricenses no tenían electricidad. Eso es algo
inconcebible para la sub-30 al día de hoy. Ellos no pueden pensar en una Costa Rica como esa. ¿No? Y de ahí la responsabilidad que tenemos todos de poder hacer ver de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vemos. Entonces, cuando entre comillas, nos basurean el plan de descarbonización. Que es muy frecuente. Súper frecuente, porque es un tema a largo plazo y es un tema estructural. Y hay que empezarlo ya, porque como decía mi abuelo, el mejor día para sembrar un árbol fue hace 25 años. Entonces, ese contexto de lo histórico es tremendamente importante. Y la descarbonización, déjeme decirle, don Randall, no es un proceso, como así lo perciben algunas fuerzas económicas y políticas del país, un proceso de autoflagelación económica para el país. Ya hemos hecho una alta descarbonización del país, como pocos países del mundo. La mayoría de las emisiones de carbono que generan el cambio climático se generan en el sector eléctrico y en el sector uso de suelo, cambio de uso de suelo forestal. Ya Costa Rica no tiene emisiones netas en esos dos sectores, lo que es una aspiración de muy largo plazo para Alemania, para Japón, para China y para la India. Ya lo tenemos, ya tenemos el check. Lo interesante es que logramos descarbonizar esos dos sectores en el mismo periodo que la economía se triplicó y que no fue un freno al desarrollo. Y no solo eso. Entonces no es una autoflagelación económica. Por eso mismo le estoy diciendo. Entonces, cuando vemos los resultados, el día de hoy que presentamos el sector de transporte, sería transporte público, carga y transporte privado, cuando vemos el costo-beneficio de electrificar y movernos a tecnologías cero emisiones, al año 2050 los reportes del BID y las universidades que están trabajando nos dicen que nos vamos a ahorrar $20,000 millones. Esto es consistente con lo que hemos visto en el sector eléctrico y en el sector forestal. Entonces, una vez más, invertir en esta locura de sacar petróleo, que nadie sabe si hay petróleo en Costa Rica, y esta campaña que yo diría que más que todo se sustenta en elementos falsos. O sea, tenemos una campaña para ir a un plebiscito sobre la exploración y explotación de petróleo que confunde e induce al error, en el mejor sentido posible, la mejor manera que lo puedo explicar, a los que les quiere llegar esa información diciendo que los hidrocarburos son recursos naturales renovables, donde dicen que la tarifa eléctrica y los combustibles van a salir más barato, en donde dice que se van a generar 55,000 empleos y que el valor del yacimiento de petróleo que hay en Costa Rica es igual a $255,000 millones, cuando no hay información si hay petróleo en Costa Rica. Es más, si sacamos el petróleo bajo el modelo que esta gente promueve, nos va a salir más caro, porque es Recope el que va a hacer la inversión para explorar y sacar el petróleo. ¿Y dónde cree que va a salir la plata de Recope? De nosotros. De las tarifas eléctricas. Entonces, si producimos la electricidad con fuentes renovables en Costa Rica, ¿para qué vamos a ir a sacar ese petróleo? Cuando el secretario general de Naciones Unidas dice que vivimos bajo un sistema económico que es adicto a los combustibles fósiles y tenemos países que subsidian altamente la industria de combustibles fósiles y que el mundo se tiene que mover hacia otro lado. Entonces yo siempre hago esta analogía, don Randall, de que, y le pregunto a la gente, si usted le hiciera una propuesta para invertir todos sus ahorros y hacer una fábrica de teléfonos públicos, ¿usted pondría un 5 en eso? No. Por supuesto que no, pues eso es lo que estamos haciendo si vamos a entrar a sacar el petróleo que supuestamente hay en Costa Rica y nadie lo sabe. El mundo se mueve en otra dirección, el mundo se mueve hacia las energías renovables, y cuando vemos cómo baja el precio de producir 1 kilowatt con energía solar versus las otras, pues nos damos cuenta que el futuro está asociado a esas nuevas fuentes de energía renovables. Si todo el mundo, el planeta, se mueve en esa dirección como lo está haciendo ahora, pues no podemos más que ser optimistas de que vamos a poder superar muchos de los problemas. ¿Y entonces por qué somos tan necios? Es buena pregunta. Las intento hacer hoy. Bueno, ojalá haga muchas el día de hoy. Yo tendría que ser sociólogo, psicólogo para poder contestarle, pero yo creo... Tengo un montón de experiencia para decir por qué somos tan necios. Yo diría que en este caso tenemos una combinación de fuerzas que lo que le interesa es guerrear al gobierno con cualquier plan, y particularmente... Eso es un tema político. Sí, es un tema político, y el otro es
una fijación técnica que hay de algunos pequeños grupos, particularmente un profesor en el TEC y otros por aquí y por allá. Don Carlos, que estuvo aquí. Sí, don Carlos Roldán, sí, que pues, que parten de un supuesto en donde no tiene ninguna lógica, pues la lógica es sacar el petróleo de Costa Rica para descarbonizarnos más rápidamente. Por intereses políticos, pequeños grupos que técnicamente insisten en que sí se puede. Y a diferencia de otros países, aquí no tenemos los intereses económicos. Esa era la pregunta. No lo hay. No, ¿usted no cree que hay ahí un montón de industrias malsanas que dicen vamos a explotar Costa vamos Rica? A ver, hay otros sectores que me parece que tienen, en el cual yo les pongo muchísima atención, porque tenemos un problema, y es que aun y cuando producimos electricidad con fuentes renovables sale muy cara. El costo de producir el kilowatt sale muy cara. Entonces eso ha hecho que muchos industriales se pasen de electricidad a búnkers, porque les sale más barato. Y eso no es bueno, porque pasamos de energía limpia a una energía contaminante. En términos de emisiones, eso no nos conviene como país, pero no podemos dejar de ser insensibles al costo de producción y a la necesidad que tienen ellos de poder competir con mercados. Claro, porque de eso se genera empleo y obtuvimos mucho mejor competitividad. Y en estos momentos el combustible tiene un impuesto que es el 40% del costo de los combustibles, sea para vehículos o sea para la industria. Entonces tenemos un gran reto, y así está claramente determinado en el plan de descarbonización para efectos del sector eléctrico y el sector industrial, es cómo mantenemos una matriz energética baja en emisiones con tarifas que sean competitivas. Y creo yo que aquí hay una tarea muy importante, y creo que el trabajo que hace doña Irene Cañas en el ICE es un trabajo buenísimo, de que no solamente está saneando las finanzas de la institución, sino está generando las condiciones habilitadoras para que podamos parar esa bola de nieve que no iba para abajo en la cuesta, sino iba para arriba en términos de costos de la electricidad, porque tenemos un sistema que yo llamaría bastante perverso, donde todos los costos se trasladan en tarifa. Vamos a hacer una represa hidroeléctrica que cuesta $325 millones y al final de cuentas nos sale en $1.2 billones. Y toda esa ineficiencia se pasa a tarifa. Claro. Y eso ha hecho que el país tenga tarifas que sean altas, que haya hecho migrar a industriales de electricidad a búnker. Y que eso no es bueno para el país. Y que por lo menos a uno le alegra que uno siente que en esas instancias ya finalmente hay alguien que pregunta, bueno, ¿y para qué? O sea, es decir, es como que usted esté en su casa y diga, yo quiero hacerle un agregado al fondo, y la pregunta que sigue es, ¿y para qué? Bueno, yo creo que el ICE llegó al momento en que dichosamente se está preguntando, ¿y para qué? ¿Para qué hacemos una planta tan grande? ¿Para qué hacemos un montón de cosas? Dije que iba a jugar de abogado del diablo, y el diablo no es ambientalista. Alan Canales le pregunta en redes sociales, ¿por qué tanto proteger al ambiente si eso nos ha atrasado tanto en el desarrollo de ciertas áreas? Bueno, quisiera saber cuáles áreas. Ahí las pone, concreto. ¿Qué dicha? Porque dice carreteras. Bueno, solo carreteras. Por ejemplo, carreteras. Bueno, carreteras tiene que ver. Yo no consigo cómo la política ambiental haya frenado carreteras. Y si lo ha frenado es porque la carretera iba a pasar por un área ecológicamente sensible, y el costo de destruir un área económicamente sensible es más alto que el beneficio de tener la carretera. Sí. Entonces, por el contrario, creo yo que toda esta inversión que hemos hecho en lo ambiental en el país le ha dado réditos sociales y económicos. Pero tal vez como no se ve de manera tan inmediata, don Carlos, ese es el enorme problema. Bueno, sí, claro, sí, y usted tiene toda la razón, don Randall, porque imagínese, Costa Rica, bien que mal, ha duplicado la cobertura forestal. Uh-huh. Esa cobertura forestal que hemos restaurado se dio en áreas ganaderas, que eran ganadería en altas pendientes, donde la rentabilidad ya era muy poco, uh-huh, y que hoy tenemos bosque. Eso nos hace muchísimo más resiliente a los eventos climáticos extremos. Claro, sea mucha lluvia, poca lluvia. Está bien, entonces nadie lo puede ver porque la línea base es hoy. Claro. Nadie sabe qué hubiera pasado. Es una crisis que no se registró. Es una crisis que no se registró. Pero el cambio fue algo económico. El detonante fue económico. Y eso habla muy mal de la sociedad, pero finalmente habla de una realidad. Es decir, usted logra cambiar los suelos dedicados a ganadería cuando no era rentable.
Sí. Pero si hubiera sido rentable, nadie los hubiera cambiado. Si no hubiera sido rentable, posiblemente no tendría... Sí, vamos a ver, hay suelos que son de aptitud agrícola, hay suelos que no son de aptitud agrícola. Los suelos de aptitud agrícola tienen que estar con actividades agrícolas productivas en un contexto de buenas prácticas ambientales, porque también no es simplemente el poder establecer un uso de suelo consecuente técnicamente, sino que la práctica de producir sea amigable con el ambiente. Y áreas que nunca se debieron de haber destinado a actividades agropecuarias, y eso era porque no se tenía la ciencia y la técnica. Ya en los años 80 y 90 empezamos a generar muchísima información que nos hace desarrollar política pública que encausa la inversión en actividades en lo rural que sean consecuentes con la capacidad de uso del suelo. Si yo destino mi finca, que es de alta pendiente, a ganadería, no solamente no va a ser rentable económicamente, sino ambientalmente, y eso fue lo que pasó. Y lo que pasa es que existían muchos incentivos para hacer eso, porque al haber un mercado tan grande que requería carne, como en los Estados Unidos en los años 60 y 70, particularmente cuando la industria de las hamburguesas y la comida rápida crece tan rápidamente, Costa Rica responde a esa oportunidad de mercado generando toda una serie de políticas e incentivos que generan deforestación, que se genera ganadería, y sustentaban muchísimos incentivos. Si usted compraba maquinaria o combustible o herramienta para botar la montaña, para hacer finca ganadera, y así lo justificaba, Hacienda le hacía una exoneración de impuestos. Porque no lo entendíamos bien como país. Manuel Rodríguez... No existía la información técnica y científica. Manuel Rodríguez, curiosamente... ¿Cómo se llama mi abuelo? Sin el Carlos... Dice, por favor, Randall, aborde el tema del etanol, porque así se le cae el discurso al ministro. Ok, con muchísimo gusto. Adelante. El tema de etanol es uno de los elementos importantes que tenemos planificado en el plan de descarbonización. Y el etanol, como es el tema de los biocombustibles, es una medida costo eficiente para hacer la transición de una fuente de combustible fósil a una fuente de cero emisiones en el largo plazo. La fuente de cero emisiones posiblemente sea electricidad, posiblemente sea hidrógeno o cualquier otra que hoy no esté concebida. La transición, o sea, cómo vamos cambiando del combustible fósil a esas otras fuentes cero emisiones, tiene que hacerse a través de una transición donde el gas natural y los biocombustibles juegan un papel importante. Por lo tanto, el hacer una mezcla de entre un 8 y un 10% de etanol con gasolinas tiene muchísimo sentido. Tiene tanto sentido que 62 países del mundo lo han hecho, y tiene sentido desde el punto de vista de salud pública, porque en la medida que mejoremos la calidad de las emisiones del sistema de combustión interna con combustibles fósiles, va a haber menos vulnerabilidad a enfermedades respiratorias asociadas a emisiones, va a bajar el costo asociado al cambio climático, va a bajar costos asociados a la importación de hidrocarburos, o sea, gasolina, diésel que compramos en los países, y eventualmente, posiblemente no al principio, pero eventualmente va a generar una actividad económica para producir etanol en Costa Rica. El etanol principalmente se produce con caña de azúcar, pero se puede producir con muchos otros productos agrícolas. Entonces, y déjeme decirle otra cosa, don Randall, el 50% de los vehículos que circulan en Costa Rica entraron nuevos. Todos esos carros que entraron nuevos a partir del 2006 tienen la prevista para poder trabajar con mezclas, y mucho más altas que las que estamos proponiendo en el gobierno. Y el otro 50% de los vehículos que circulan en Costa Rica fueron importados usados. De ellos, entre un 90 y 80% fueron importados desde los Estados Unidos. ¿Y usted qué cree que usan en Estados Unidos? Pues la mezcla de etanol. Entonces, pero es que lo que pasó la vez pasada, realmente, don Carlos, era un problema de comunicación gravísimo. Pero, por supuesto, era un problema de comunicación, es un problema de prejuicios que existen con Recope, pero aquí el tema es que técnicamente no debe haber ni va a haber ningún problema, y de ahí que vamos a empezar con un plan voluntario donde vamos a invitar a los costarricenses que quieran ser parte de este plan voluntario de suscribir un convenio con Recope para poder en 3 meses hacer las pruebas y poder tener esos resultados. Ojalá que sea así, y ojalá que lo logren, y le mando un abrazo a Alejandro Muñoz, que nos escucha siempre, el presidente de Recope, pero es que la vez pasada uno no podía generar ninguna confianza cuando le preguntaba, y yo se lo pregunté aquí al aire, y los carros de tal año podemos usarlo. Yo creo que sí,
¿Usted qué usa? Yo uso diésel. O sea, el poder hacer la mezcla y ponerla al uso de los consumidores no es fácil. Tenemos que ver una gran cantidad de cosas. Sobre todo nos interesa el tema de empezar a hacer la transición, el tema de combustibles, que esa transición sea consecuente con la necesidad de un balance de emisiones de carbono. ¿Y cuándo arrancaremos esta invitación? Bueno, estamos en la etapa final de poder determinar las condiciones en que se va a hacer ese plan voluntario. Una vez que tengamos eso con mayor claridad, eso va a pasar en junio o julio. Uh-huh. Vamos a pasar un decreto que ARECEP requiere que pasemos para efectos de la fijación de la tarifa. Y le quiero dejar muy claro una cosa a usted, don Randall, y a los que nos escuchan, que este proyecto, por más bondadoso que sea en los términos de salud pública, de mitigación al cambio climático, si la mezcla de gasolina con etanol no es más barato que la gasolina hoy super, pues no tiene mucho sentido desde el punto de vista político. Indudablemente. Pero entonces, en junio o julio tendremos las conclusiones. Sí, señor. ¿Y lo empezaremos a utilizar? Sí, enero. En todo lo que hacemos son estos 3 meses de este plan voluntario. Okay. Porque lo que existe es dudas sobre el impacto que pueda tener la mezcla en la combustión de los automóviles. Entonces lo que queremos es que podamos tener un sistema que sea fehaciente, confiable y participativo, donde la gente pueda participar bajo el rigor técnico correspondiente en un programa voluntario que pueda demostrar las bondades de la mezcla. O sea, si usted me dice, la gasolina te va a salir más barata, a mí, yo digo, bueno, genial, buenísimo. Y mi siguiente pregunta, ¿y el carro se me jode si la he hecho? Si no tengo la certeza de eso, no lo voy a hacer. Bueno, y nosotros, y eso fue tal vez en parte lo que usted califica como un error, que posiblemente lo fue el año pasado. ¿Usted sabe que lo fue? Sí lo fue. Bueno. Fue que esos argumentos lo decíamos nosotros, el Ejecutivo, con grandes dudas de los consumidores. Y algunos revoltosos que pues pusieron información que no es veraz en los medios y generaron las grandes dudas. Por lo tanto, el plan voluntario busca superar esa preocupación, esa duda que tienen los consumidores, y que de esa manera podamos estar bajo un consenso de que no hay un impacto sobre los automotores en el inicio de este proceso. El etanol es un primer paso y después vendrá el tema del biodiesel, que es un sustituto al diésel a través de un diésel que vendrá de actividades agropecuarias. Y consideramos que esto es una oportunidad para el sector agropecuario, y creo yo que, a diferencia de muchos otros países donde el tema de biocombustibles es un tema asociado a deforestación, en Costa Rica tenemos las políticas públicas y las responsabilidades institucionales para que estas actividades agrícolas no se den con deforestación, claro, que es el tema que preocupa a nivel internacional, porque en muchos países el cultivo de productos agrícolas para fines de uso de biocombustibles sí ha generado deforestación. Mario Granados, no fue Mario Granados porque se me corrió la pregunta. Adrián Rodríguez dice, ¿sabe el ministro cómo se hace el etanol? Y el problema ecológico del monocultivo, es doble moral. Bueno, ¿qué le está partiendo? Adrián está partiendo de que el etanol se va a producir de un solo cultivo. No, se puede producir de muchos cultivos. Sin duda el cultivo que tiene la mayor experiencia es el sector de caña de azúcar. Y de nuevo, ministro, pero usted sabe el brinco mental que la gente va a hacer, ¿verdad? Va a decir, vamos a usar etanol, el etanol se hace de caña, la caña es de Oscar Arias, listo. Sí, claro, pero también la caña es de un montón de pequeñas agriculturas en Juan Viñas, en Grecia y en Turrialba, que están pasando una situación seriosísima. El etanol se puede producir de desechos del café. Tenemos políticas de salvaguarda ambiental para garantizar que esa caña o esas nuevas áreas que se pueden producir de caña no vaya en detrimento de manglares, que ha sido un tema importante, caña y manglar, particularmente en el Golfo de Nicoya. Ahora tenemos las herramientas de información geográfica que nos pueden determinar con muchísima precisión deforestación y cambio de uso del suelo por actividades agrícolas. Lanzamos una herramienta, el conocimiento de los costarricenses del uso de una herramienta hace 10 días, Simocute, que tiene que ver con todo esto. Entonces, el país tiene las capacidades para poder garantizar fehacientemente que estos
cultivos que deben desarrollarse en áreas de aptitud agrícola puedan generarse en las condiciones mínimas básicas para que el daño ambiental no sea mayor que el interés que se busca. O sea, que la huella ecológica de esos cultivos no sea mayor a si utilizamos las gasolinas y etanol. Y no solamente es con el caso del etanol, es con todas las actividades productivas que tenemos. Esto es lo que buscamos en todo el sector agrícola, no solo para producir etanol, sino para proveernos de alimentos. O sea, no podemos seguir generando actividades agrícolas con altos impactos ambientales y con una alta contribución al cambio climático, porque al final de cuentas, como lo dice la comunidad científica, vamos a tener un problema de implicaciones muy grandes. Nos disparamos al pie. Nos disparamos al pie por pensar en el muy corto plazo. Ministro, pero bueno, se cumple el primer aniversario del Plan Nacional de Descarbonización. ¿Me permite irnos atrás un momento, un año atrás, y decirme 5 puntos, y después vamos a volver al presente, 5 puntos que planteaba ese Plan Nacional de Descarbonización? Entonces el Nacional de Descarbonización está previsto en 3 etapas. La primera etapa 2018-2022 en la que nos encontramos y en la que pues podemos dar perfectamente cuenta del avance de esta primera etapa. Uh-huh. La segunda etapa del 2022 al 2030, bueno, esa primera etapa es esta primera en la que nos encontramos, es crear las condiciones habilitadoras de normas técnicas, normas jurídicas, la movilización de recursos, el abordaje integral de abajo hacia arriba en términos de sociedad civil, gobiernos locales y la recaudación de fondos. La segunda etapa es del 2022 al 2030, donde pues el impacto de esas condiciones generadas en ese primer periodo están generando un beneficio en la escala indicada, y del 2030 al 2050 es cuando ya todo el proceso lleva un peso y una dimensión que es irreversible en términos de esa aspiración a ser al 2050 carbono neutro. Objetivo que están haciendo otros países. Entonces, para ser concreto a su pregunta, le voy a contestar en 2 contextos, uno el internacional y el otro en el nacional. Uh-huh. Cuando Costa Rica lanza el plan de descarbonización hace un año, pues fue visto como visionario y pionero por Naciones Unidas. Y tanto es así que pues el reconocimiento internacional que da Naciones Unidas a Costa Rica en gran medida parte de esa visión del plan de descarbonización, pero no es la visión, lo que ellos valoran no es tanto la visión o el compromiso político, sino el contenido de la propuesta. Claro. Eso es lo primero. Después de que Costa Rica hace esto, 26 países de Europa hacen su plan de descarbonización. Lo hicimos primero que los europeos, que la Unión Europea. Y hoy hay 75 países en el planeta que están en sus desarrollos, sus planes de descarbonización. Por lo tanto, no es ni esa autoflagelación económica que le explicaba anteriormente, ni tampoco un voto de castidad, por decirlo de alguna manera, que hace Costa Rica versus el resto del planeta, sino todo el planeta se mueve en esa dirección, y creo yo que eso nos posiciona políticamente para ser una voz influyente en las negociaciones climáticas internacionales. Claro, pero vea qué contradicción, ministro. Usted llega a la ONU y entonces la gente le aplaude porque Costa Rica encabezó el plan de descarbonización en la ONU. Y usted vuelve a ver aquí, ve las redes y entonces resulta que son un montón de cursis chancletudos. Bueno. ¿Usted está consciente de eso? Sí, porque claro, es que hay un doble discurso. Digamos, Costa Rica es visto en el exterior como garante y pionero, y en el interior como chancletudo. Lo que pasa es que la memoria histórica también es muy corta. Si las redes sociales hubieran existido en el año 48 y 49, hubieran masacrado a don José de Figueres Ferrer, que abolió el ejército, que se le ocurre con una serie de patriotas costarricenses abolir el ejército inmediatamente después de que tuvimos una revolución. Debe haber habido un comportamiento muy similar a ese, y muchos otros eventos y decisiones históricas que ha tomado este país han sido controversiales, y más ahora que pues es tan fácil opinar sin la ciencia y sin los datos a través de las redes sociales. Debería leerse Humberto Eco. Voy en el plano nacional. En el plano nacional, todas las acciones que fueron determinadas para el periodo 2018 y 2022, el 70% de ellas van en buena ruta. O sea, todas esas normas técnicas, todas esas regulaciones específicas y los proyectos piloto. A final de año
don Randall, vamos a tener 12 buses eléctricos comprados por empresarios autobuseros ya operando en San José. O sea, eso es una muestra fehaciente, no solo del compromiso del sector privado, sino de esa visión que tienen estos empresarios autobuseros de que el mundo se mueve en esa dirección. Pero ya es un logro concreto, además. Bueno, es un logro concreto, son 12 autobuses y es lo que... Y responde en gran medida a esas condiciones habilitadoras que hemos venido trabajando a lo largo de este año con el Plan Nacional de Transporte Público Eléctrico y otra serie de ajustes de políticas públicas y de normas técnicas que hemos venido desarrollando. De igual manera, en todos los diferentes 10 ejes que tiene el plan de descarbonización, hemos ido avanzando yo diría diligentemente en el desarrollo de esas condiciones habilitadoras como en esos programas piloto. Veamos el sector agropecuario y alimentario. Teníamos dos proyectos de producir ganadería y café bajo en emisiones que han sido bastante exitosos, más de 750 fincas ganaderas, un programa de bajo en emisiones, el 21% de las fincas cafetaleras son bajas en emisiones y ahora pues esa experiencia la estamos trasladando a otros cultivos, donde buscamos la misma finalidad. El tema de desechos sólidos, tenemos la Política Nacional de Compostaje. Posiblemente en su casa, don Randall, entre el 50 y 60% de su basura es orgánica y por lo tanto no tiene ninguna lógica que vaya al relleno sanitario, sino que debería ser compostable, y de ahí que vamos caminando en creando esas condiciones habilitadoras, ese marco de incentivos y ese trabajo que hay que hacer principalmente con los gobiernos locales, en donde con más de 20 gobiernos locales venimos trabajando en temas que tienen que ver con... Disculpe que sonría con lo de las municipalidades, pero es que acabamos de pasar por 82 municipalidades haciendo los debates y realmente las soluciones a los temas ambientales a veces dejan muchísimo que desear. Cuando usted le plantea una municipalidad, por ejemplo, una municipalidad que no recolecta para reciclaje, ¿verdad? A una en particular de una cabecera de provincia, y le dice a sus candidatos qué van a hacer por eso, y uno le dice vamos a hacer una planta plasma para cuando la solución es, pues sí está bien, pero pase recogiendo el reciclaje, realmente uno se descorazona. Sin duda, los gobiernos locales tienen una gran responsabilidad dentro de sus cantones y distritos sobre temas ambientales, y no es de extrañarse que ahí es donde está en gran medida la gran agenda ambiental pendiente de este país. Por lo tanto, el fortalecimiento del régimen municipal, las capacidades, pero también del traslado de competencias paulatinas del Ejecutivo a los gobiernos locales en lo ambiental son tareas ineludibles que tenemos que ver. Si usted ve la demanda de apoyo y cooperación que recibimos en el Ministerio del Ambiente con temas de descarbonización y movilidad eléctrica de las municipalidades, pues por mucho desborda las capacidades institucionales que tenemos. Pero bueno, en este primer año del plan de descarbonización tenemos a 20 municipalidades que venimos trabajando en temas de descarbonización con uno u otro tema en que me parece importante. Y concluyo diciendo que tenemos avance en un 70% de las acciones para este primer año. Y en este primer año hemos hecho una buena tarea de recaudación de fondos internacionales, 29 millones de dólares para diferentes proyectos de diferente naturaleza respondiendo al plan de descarbonización. Y posiblemente para el 2022 vamos a tener entre 200 y 300 millones de dólares, que es una combinación de cooperación técnica y crédito para mejora de política pública, que venimos trabajando con la cooperación francesa y con el Banco Mundial, que nos van a dar una capacidad de avance en esta primera etapa del plan de descarbonización que es importante. ¿Me permite utilizar el foro que me pasó para leer los objetivos del Plan Nacional de Descarbonización? Porque me parece que eso nos ilustra mejor en específico qué es lo que estamos haciendo. Y si gusta, ministro, porque usted me dijo, tenemos mejoras o avances en el 70%. Si quiere, yo le leo el objetivo y usted me dice en qué hemos avanzado en esa. El eje 1 es movilidad sostenible y transporte público. ¿En qué hemos avanzado en eso? En ese eje 1, al igual... los 3 primeros ejes del plan de descarbonización tienen que ver con movilidad, transporte. Ok, entonces voy a leer los 3, si me permite. Movilidad sostenible y transporte público, 1. Transporte liviano nutrido de energía renovable, 2.
y 3, transporte de carga eficiente. Así es. Entonces, como les venía diciendo, en el tema de transporte público nos hemos movido en 2 direcciones que son importantes. Uno es en el avance de la propuesta del tren eléctrico rápido para el gran área metropolitana, donde pues ya tenemos el proyecto concebido y hemos avanzado muchísimo en todo el trabajo que tiene que ver con los gobiernos locales, porque pasa por una gran cantidad de municipios, y con el mecanismo de financiamiento va a ser una inversión pública-privada, y estaremos próximos a poder presentar al Congreso de la República pues el financiamiento requerido. Está concebido en varias etapas y para el 2025 estará operando en casi 70 kilómetros del gran área metropolitana. A la misma vez, en este primer año hemos venido trabajando en el desarrollo de las normas técnicas y de las estrategias para poder avanzar en el tema de transporte público eléctrico, con el tema de autobuses. Hemos venido trabajando con el Consejo de Transporte Público y con los operadores para poder ir avanzando, creando varios pilotos. La cooperación alemana nos donó 3 buses eléctricos, y en donde estamos haciendo una serie de muestreos, porque en las condiciones de nuestras calles, en el contorno y la topografía del gran área metropolitana, es muy importante poder hacer las pruebas y generar una cantidad de datos para que esos datos puedan ser utilizados a la hora de establecer una tarifa, para poder establecer la eficiencia y la necesidad de las electrolineras. Y bueno, ahora la noticia que vamos a anunciar esta semana es que hay 12 buses que van a traer los empresarios. Entonces tenemos 3 buses. ¿Cuándo arrancan? A final de año. Ya la anunció, entonces. A final de año, ¿cuántas empresas traen los buses? Van a ser 12 buses por 3 empresas autobuseras. ¿Y cuáles son, ministro? Eso lo vamos a anunciar. Eso no importa tanto como el hecho de que es una muestra. Pero es que a mí sí me importa. Bueno, pero está bien, le guardo la ruta, pero dígame por lo menos de dónde son. Son de aquí, del área metropolitana. Ok, 3 empresas del área metropolitana usarán 12 buses eléctricos. Sí, señor, así es. Y que empezarán a funcionar en diciembre. A final de año. Y aquí lo importante, en estas condiciones, lo que yo llamo las condiciones habilitadoras, don Randall, hay que tener preciso que el sistema ha sido diseñado para otras condiciones de operación que no son propiamente las eléctricas. Le voy a citar un ejemplo muy concreto. Un autobús eléctrico hoy vale el doble que un autobús normal de combustible fósil. Ajá. El concesionario de la ruta tiene que ajustarse a los términos que el Consejo de Transporte Público le establece, tiene que tener una concesión y esa concesión es por 7 años. Entonces, yo, teniendo una concesión, empresario autobusero, teniendo una concesión, voy al banco y el banco me diseña un crédito para yo comprar el autobús basado en las condiciones de esa concesión. Si el autobús eléctrico me sale el doble que un autobús de combustible fósiles, porque todavía la tecnología no ha llegado donde queremos que llegue y que va a llegar muy rápidamente, el diseño de los términos de la concesión para que el crédito sea atractivo tiene que cambiar. Y de ahí la necesidad, o sea, un crédito para un bus que vale el doble en 7 años va a ser muy difícil para los empresarios. Por supuesto. Entonces, bueno, hemos venido trabajando con el Consejo de Transporte Público, con el MOP, con la Presidencia de la República, para que hagamos las reformas reglamentarias y legales para crear esas condiciones habilitadoras donde el empresario pueda financiar esa reconversión de su flotilla y que vayamos avanzando. Y esto que está pasando este año va a ser importante. Ese es el tema de transporte público. A mí, antes de ir al cuarto eje, a mí me pareció muy interesante un mensaje que puso Eduardo Molina, que dice: don Carlos, si las empresas autobuseras van en la línea de energía eléctrica, es decir, autobuses de energía, ¿por qué vamos a dar el paso de por medio del etanol? O sea, ¿por qué no brincar de una vez a energías más limpias? Claro, eso sería lo ideal. Supongo que sí, pero ¿por qué no lo hacemos? Pero el etanol pues va a ser ese puente que nos va a ayudar a hacer la gran transición en el sector más grande de todos, que es el sector de transporte privado. Claro, pero mi pregunta es ¿por qué en lugar de hacer un puente no hacemos un cambio a 10 puente, vamos a ver, toda la descarbonización del sector de transporte, sea carga, privado o público, tiene que verse en otro contexto grande, que es el cambio del nuevo paradigma de la movilidad y el transporte, donde debemos dejar
de seguir estimulando la propiedad individual del vehículo, invertir fuertemente en sistemas de transporte pública eficientes y bajos en emisiones. Porque usted hoy podrá ver con muy buenos ojos que el gobierno de la República viene haciendo una gran cantidad de inversión en infraestructura vial. Estamos pasando de 2 carriles a 4 carriles, pero eso no va a ser la solución, porque después vamos a tener que pasar de 4 carriles a 6 carriles, y después de 6 carriles a 8 carriles. Entonces, este modelo que está sustentado en la propiedad individual del vehículo tiene que cambiar. Entonces, la descarbonización del sector del transporte tiene que verse en eso, y eso tiene que verse hacia ese nuevo paradigma de la movilidad, donde el servicio público sea más eficiente, sea más barato que tener un vehículo, como pasa en muchos países desarrollados, principalmente en Europa. Y de ahí que muchas cosas tienen que tomar parte en este proceso. El tema de las bicicletas, el tema de las ciudades verdes, el tema de restaurar las áreas degradadas de nuestros ríos en el Valle Central. Usted es muy diplomático, porque yo le digo, ministro, ¿por qué hacemos el puente por etanol y no brincamos de una vez? Y la respuesta es por ustedes. Por ustedes es por ustedes, los dueños de carros privados. Así es, exactamente. Los autobuseros ven esto como una gran oportunidad. Claro, el problema somos los dueños particulares de carros. Bueno, don Randall, yo el año pasado me di cuenta de una cosa que no tenía muy presente. Yo le puedo faltar el respeto a un costarricense, que posiblemente las implicaciones sean pocas, pero si le toco el automóvil, las implicaciones pueden ser mayores que las que uno se esperaba. ¿Se dio cuenta con el etanol? Claro que sí, y bueno, uno se da cuenta y aprende sobre la marcha. Es unas... De buena hora. Por supuesto, si no, no estaría uno donde está, en política o en el sector que esté. Entonces, la transición hacia la electricidad en el sector de transporte privado individual va a ser más lenta, o más compleja, o va a ser una combinación de muchos elementos. Porque la gente se resiste más. Sí, pero vea qué interesantes las tendencias que vemos, don Randall. Cuando yo iba a cumplir 18 años, allá al final de los años 70, yo contaba los días para llegar a 18, ir a sacar la licencia y manejar el carro. Yo también. Hoy mis hijos, yo tengo un hijo que tiene 18 años y que poco le importa tener o no tener licencia, aun cuando quiere tener la licencia, porque hay una gran cantidad de opciones de movilidad. Sí, es que era diferente, uno moría por manejar. Bueno, pero es parte de ese cambio de paradigma, en donde lo importante era manejar y tener su automóvil. Hoy lo que la sociedad moderna lo que requiere es eficiencia, que yo pueda llegar del punto A al punto B en el momento que yo quiera, de la manera más barata y más eficiente. Claro, pero el problema es que los sub 30, que son esos, digamos, que no sueñan con cumplir 18 para tener un carro, ministro, y lo voy a decir con todo el respeto, pero lo voy a decir en una frase que usamos mucho, son pura hablada. Cuando digo son pura hablada me refiero a que se enojan, generan sus costumbres, solo ellos, pero realmente no tienen incidencia en nada más. Es decir, a diferencia de la mayoría de países, aquí hay un partido que se llama Verde Ecologista, y porque hace rato estoy diciendo, aquí no hay un partido verde ecologista, sí hay, lo que pasa es que no tiene incidencia real, digamos, pero en la mayoría de los países, particularmente en América Latina, hay partidos políticos que tienen el tema ambiental como su principal enfoque. Aquí no hay ninguno. Bueno, y en Europa cogobiernan. Y en Europa cogobiernan. Por eso es que Europa tiene este plan verde, que es ni más ni menos un plan de descarbonización, como Costa Rica también lo tiene. Claro, vea las contradicciones de la historia. Alemania quedó 2 veces destruida completamente en el siglo XX. Es decir, después de la Primera Guerra Mundial, destruida en absoluto, y después de la Segunda Guerra Mundial. Y a finales del siglo XX estaba encabezando la lucha por preservar su territorio de una manera con desarrollo sostenible. Vamos al eje 4, energía eléctrica renovable a costo competitivo. Bueno, entonces ese era un tema que estábamos hablando al principio de esta conversación, don Randall, donde pues tenemos 2 retos. Uno es mantener el alto porcentaje de energía renovable en el sector eléctrico. Y ya vemos cuáles son las implicaciones del cambio climático, ¿verdad? Menos agua significa menos electricidad en la época seca, porque claro, almacenamos el agua o tratamos de almacenar el agua, y si en la época seca pasan algunos días sin que haya viento, habiendo un 15% de la capacidad instalada que se genera con energía del viento, tendremos que quemar combustibles, y esa no es la idea. Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando en mantener esa estabilidad a través de energía renovable alternativa, ¿verdad? Porque renovable principalmente o exclusivamente por largo el tiempo ha sido la hidroeléctrica. Ahora tenemos la fuerza Pero sí tiene impacto ambiental.
Sí, no, la hidroeléctrica tiene mucho impacto ambiental, sin duda. No genera emisiones, pero sí tiene impacto ambiental. Claro. Es una energía renovable importante, pero tiene altísimos impactos ambientales y sociales. No estoy de acuerdo, tiene toda la razón. Yo le veo muy poco futuro al desarrollo de la energía hidroeléctrica en el país como fue en el pasado, y en el futuro, don Randa, en el futuro la energía va a ser la energía solar. Y de ahí la necesidad de que podamos avanzar este año en las nuevas regulaciones que requerimos para que la autoconsumo y la generación distribuida puedan avanzar y dar un paso hacia adelante, pero que también, don Randall, nos lleve a una discusión que es muy importante sobre el nuevo modelo eléctrico, el nuevo negocio de la electricidad. El ICE acaba de cumplir 70 años y creo que lo que ha hecho el ICE es envidiable en muchos países del mundo, y pues debemos ser agradecidos de haber tenido o de tener esta institución que tenemos en Costa Rica. Pero el cambio tecnológico está pasando tan rápido que debemos prepararnos a esos cambios. Y una cosa que tenemos claro en el Ministerio de Ambiente es que muchos de los consumidores de la electricidad de hoy seremos generadores de nuestra propia electricidad, particularmente si vamos a tener un carro eléctrico. Si yo voy a tener un carro eléctrico, pues yo voy a poner paneles en mi casa y en mi oficina para cargar la batería del carro y poder desplazarme a un costo pero por mucho inferior al que tenemos el día de hoy. Esa transición tenemos que planificarla bien, porque tenemos un sistema de distribución de electricidad que es confiable, que ha requerido una gran inversión en el país, y no podemos dar pasos hacia la generación distribuida y el autoconsumo que pongan en peligro ese sistema de distribución que tenemos en el país. Entonces, el poder generar un balance entre las generadoras y distribuidoras de electricidad con aquellos que trabajan en autoconsumo y generación distribuida es un reto que tiene el país y que tenemos que avanzar. Ministro, hay 10 personas al menos que desde que empezamos el programa me han dicho, por favor, pregúntele de generación distribuida, del reglamento de generación distribuida, aprovechando que estoy hablando. Bueno, creo yo que después de una gran cantidad de reuniones técnicas entre pues la asociación y empresarios de energía solar con el Ministerio de Ambiente, hemos llegado a tener un acuerdo de un 90% de cómo vamos a dar ese siguiente salto en donde podemos facilitar esa inversión. Y creo yo que tenemos dos temitas que son importantes. Uno es dónde producimos la energía solar y a dónde la llevamos, que es un tema que es muy particular. O sea, yo tengo un inmueble, en ese inmueble son, no sé, 800 metros cuadrados o 1000 metros cuadrados, hago un edificio de 14 pisos y poner paneles en el techo del edificio no me da energía suficiente para todos los 14 pisos. Tendría que poner paneles en otra propiedad y generarlo aquí. El llenar ese vacío con no caer en un sistema de cogeneración es un reto que tenemos, y creo yo que pues esa es una tarea. Esa es la pega, si me permite. Esa es una pequeña pega de muchas que teníamos en el pasado que hemos venido superando, y creo que esa es una pequeña pega que tenemos, pero el país tiene que dar este paso en esa dirección. Los retos que tenemos son varios, y no vamos a frenar el desarrollo de energía solar en esta administración, pero vamos a dar pasos que obedezcan a una planificación. Tenemos un incentivo perverso que es el costo de la electricidad. Entonces, yo puedo hacer una inversión en desconectarme del sistema y generar mi propia electricidad, y no tengo ningún problema. El problema lo tenemos cuando el sobrante lo queremos devolver y cobrarlo. Y ahí no ha habido un acuerdo entre los operadores privados y las distribuidoras, y tenemos que generar un balance entre ambas. ¿Usted qué prefiere? Porque es que, por ejemplo, si yo en mi casa pongo paneles y me sobra electricidad, tengo dos opciones o tres opciones. Una, lo vendo, carísimo, o sea, me gano todo. Lo otro es... No es carísimo, solo le cobran el 40% y a veces. Claro. Y el sistema lo que digo carísimo, yo lo quiero vender carísimo. Sí. Lo otro es, listo, soy autosostenible, sí, autoconsumo. Y listo, se acabó, y lo que me sobra sobró y listo. Sí. Y el tercero... Ese no es el problema, el problema es ese primero. Lo quiero vender carísimo. Bueno, es que
si uno ya vende electricidad y empieza a caminar en el límite de ese monopolio y no monopolio que tiene el ICE, y la 7200, que es la ley de generación privada, y todo, y ahí hay una nebulosa que es importante. Pero tal vez el tema que a mí me gustaría resaltar hoy, y confirmando que vamos a dar pasos en la dirección de facilitar el desarrollo de mayor energía solar, particularmente por nuestra necesidad de electrificar el sector de transporte, ¿verdad? Y evitar y que la época del etanol sea una época corta, porque ya va a venir la electrificación de los automóviles, va en una dirección, y es la siguiente, don Randall. Cada vez que ponemos un panel solar, la tarifa eléctrica se nos hace más cara, porque tenemos un cliente menos, los costos son los mismos, y aquel que se desconecta es el que tiene la posibilidad económica de hacer la inversión, pero el que es más pobre no. Entonces ahí tenemos un problema que tenemos que resolver como país, y eso requiere desde hacer una revisión profunda del sistema de metodologías para determinar las tarifas eléctricas con ARECEP, hasta poder desarrollar una política pública con temas que tienen que ver con una revisión o establecimiento de asistencias y subsidios, que creo que son importantes. Para que yo ponga los paneles, digamos. No, para que el que no puede poner los paneles, claro, no se le suba la tarifa. Ok, yo no tengo plata para ponerlos. Sí. Que me ayuden de alguna forma a ponerlos. Bueno, sí, pero hay gente que por más ayuda no lo va a poner nunca, porque son gente de muy bajo ingreso. Vean qué interesante, si usted ve, la mayor concentración de paneles solares en el gran área metropolitana y no Guanacaste, donde hay más electricidad, energía solar. ¿Y por qué? Porque la electricidad en Guanacaste es más barata que la que tenemos aquí en el Valle Central. Y volvemos a un tema económico. Todo esto tiene que ver en gran medida, don Randall, con la necesidad, y en eso el Ministerio del Ambiente ha venido trabajando en una directriz que vamos a publicar próximamente, donde debemos poner muchísimo más orden en este país en cómo se desarrolla, se planifica, se desarrolla obra y se distribuye la electricidad en el país. O sea, hace 20 años abrimos la posibilidad para que hubieran cooperativas de electrificación rural, claro. Y ya esas cooperativas de electrificación rural se volvieron mini ICES. Ellas generan su propia electricidad y la distribuyen y la venden. Y entonces el marco jurídico y sobre todo la rectoría del Ministerio de Ambiente y Energía como rector del sector tienen que fortalecerse para que la planificación obedezca a una visión de país, y que esa visión de país nos ayude a contener el aumento de las tarifas eléctricas. El quinto eje, edificaciones sostenibles y de bajas emisiones. Bueno, entonces cualquier edificación o construcción o infraestructura que hacemos en el país requiere principalmente de varillas, cemento y block. Y el desarrollo de esos materiales de construcción son altísimos en emisiones de carbono. Por ejemplo, la planta de cemento. Las plantas de cemento son una de las industrias que más generan emisiones de carbono. Por lo tanto, en este primer año lo que nos hemos concentrado es empezar a trabajar en la determinación de aquellas normas técnicas que tenemos que desarrollar para que cuando lleguemos al año 2030 podamos tener un código de construcción bajo en emisiones, así como tenemos un código sísmico, claro, donde todas las consideraciones sísmicas son una obligación en la construcción de cualquier obra de infraestructura. Igualmente debemos ir avanzando en el sector de infraestructura y construcción, y que en estos momentos estamos construyendo los cimientos técnicos y normativos para que podamos ir avanzando en eso, a la vez que pues estamos desarrollando iniciativas con empresarios privados y con colegios profesionales para poder ir desarrollando obras que sean bajas en emisiones, edificios principalmente. Tenemos alrededor de 22 edificios que se están trabajando en términos que tengan que ver con eficiencia energética. Y que supongo es la misma idea con el sector industrial con bajas emisiones. Sí, por supuesto. En el sector industrial tenemos un problema muy serio, y es que hemos venido para atrás, don Randall, porque hace 15 años los industriales usaban electricidad para sus operaciones, y debido a las alzas constantes que ha habido del costo de la tarifa eléctrica, ellos se han movido hacia combustibles fósiles porque les sale más barato. Claro. Eso significa que el sector ha aumentado emisiones
y eso hace que pues vaya a contrapelo de lo que queremos. Y creo que aquí el poder seguir trabajando en todo este tema de poner orden en la planificación, desarrollo de la obra eléctrica, como el trabajo para buscar otras alternativas en la parte industrial, particularmente el gas natural, son opciones que estamos trabajando y estamos viendo desde el Ministerio del Ambiente. Ministro, disculpe que lo acelere, pero es que me faltan 3 puntos, necesito ir a una pausa comercial porque si no me pasa lo de UPAD y desaparecemos. La gestión integral de residuos. Ok, este es un tema de nunca acabar, don Randall. El tema unos le llaman basura o nosotros le llamamos residuos sólidos, y creo que pues el plan de descarbonización considero yo que es el elemento que le viene a quebrar la espalda al camello en cuanto a las acciones en concreto. Ya no es necesariamente un tema de dónde depositamos nuestros desechos, sino ya es un tema de abordaje integral. En el año 2050 vamos a hacer 0 desechos. Nada va a llegar al relleno sanitario. Ese es el objetivo y eso es lo que busca el plan de descarbonización. Y esto tampoco es un sueño utópico, sino también algo que muchos otros países están trabajando y aspiran en esa visión. Entre 50 y 60% de los residuos domésticos son orgánicos. Las cáscaras de huevo, claro, banano, arroz, frijoles, lo que desechamos orgánicamente, eso no tiene que llegar al relleno sanitario, eso tiene que compostarse tanto en la casa o a través de un sistema de compostaje, y todo lo demás es reciclable. Todo lo demás es reciclable, sea papel, metal, vidrio, incluso el mismo plástico. Y ya hay una serie de normas en la Ley de Residuos Sólidos del 2007 que establece el marco adecuado y que debemos reglamentar. El ministro de Salud ha venido desarrollando una tarea muy importante con este plan de manejo integrado de residuos, donde ya tenemos un plan y una política sobre el tema de compostaje. Y tenemos que entrarle muy rápidamente a este tema porque el gran área metropolitana y otros distritos, cantones importantes del país se están quedando sin sus rellenos sanitarios, claro, y tenemos que abordar este tema en el menor plazo posible. En 30 segundos, sistemas agroalimentarios bajos en carbono. Bueno, entonces, como lo decía anteriormente, con el sector agropecuario hemos venido con nuestras experiencias muy positivas a una escala pequeña, pero muy positivas en términos de aprendizaje y desarrollo de buenas prácticas para poder generar actividades productivas que sean bajas en carbono. Ganadería y café, ya son 2 temas que los tenemos bajo la manga. Por eso es el eje que sigue, modelo ganadero bajo en emisiones. Sí, exactamente. El modelo ganadero bajo en emisiones lo que busca es el movernos hacia sistemas silvopastoriles donde el pasto y el árbol vayan de la mano. Usted se acuerda, don Randall, cuando uno va a Guanacaste y ve esa finca ganadera, las cercas son muertas. Sí. Son pedazos de árboles que cortaron y hicieron una cerca muerta. Esas cercas pueden ser de árboles vivos, se llama cercas vivas. Pasar de cercas muertas a cercas vivas nos da un beneficio carbono, nos da un beneficio de belleza escénica y en biodiversidad. Hacer esas transiciones en el contexto de mejora de pasturas y mayor eficiencia en la producción ganadera son temas que venimos trabajando con el mar. Y finalmente, gestión de territorios rurales, urbanos y costeros que facilite la protección de la biodiversidad. Bueno, nosotros hemos tenido la visión de que la biodiversidad está allá en lo rural, está allá en Corcovado, está allá en Santa Rosa o está allá en Tortuguero, pero también tenemos la biodiversidad urbana. Y aunque suena algo extraño, déjeme decirle, don Randall, que en el gran área metropolitana, si la podemos pensar como va a ser en el año 2030, el gran área metropolitana va a ser de Paraíso de Cartago a San Ramón de la Juela, hay más de 5.000 hectáreas de bosques naturales. Esos bosques naturales deben ser esas áreas recreativas, áreas verdes del disfrute y la recreación de los costarricenses que viven en el GAM al año 2030. Uno de los proyectos que venimos desarrollando son los parques recreativos urbanos, en donde hemos ido mapeando no solo esas 5.000 hectáreas que son propias, son áreas que administra el MINAE, sino hay posiblemente otras 5.000 hectáreas de bosques o parches de bosques en propiedad privada o en los cañones de los ríos del gran área metropolitana, que va a ser parte de todo un esfuerzo de mejora en el componente verde de las ciudades y de conservación de biodiversidad. Ministro, permítame ir a la pausa, son las 3:22 y regresamos con la última parte del programa.
3:27, gracias por estar con nosotros. Don Carlos Manuel Rodríguez, el ministro de Ambiente, nos acompañó en el programa. Yo quisiera pedirle, don Carlos, en un minuto, por favor, una síntesis de por qué nosotros deberíamos de creer y de confiar y estar felices del Plan Nacional de Descarbonización. Bueno, yo creo que hay que entender, como lo decía al principio de este programa, de que no solamente tenemos como sociedad los costarricenses que resolver problemas de muy, muy corto plazo, sino no dejar de invertir en ese espacio de discusión política y de acción política en aquellas otras cosas que son tan importantes, pero que son a mediano y largo plazo. No hay la menor duda de que el modelo de consumo y producción nos está llevando hacia un callejón sin salida, y que no hay la menor duda de que tenemos los recursos financieros, tanto a nivel del país como a nivel del mundo, como la tecnología para hacer la transición. Nuestra tarea en este gobierno no es solamente resolver esos problemas del muy corto plazo, sino sentar las bases para aquellas transformaciones a mediano y largo plazo. Yo no espero que la gente confíe del plan de descarbonización. Yo lo que quisiera es que la gente se compenetre y que participe de la discusión de las diferentes opciones y de las alternativas que tenemos ante un rumbo en donde hemos comprometido sin la menor duda el futuro de la siguiente generación. Entonces, cuando yo tengo discusiones como, por ejemplo, que me dicen que el plan de descarbonización técnicamente es muy sólido, pero primero arreglemos la economía y generemos empleo y después descarbonizamos todo lo que queramos, yo les digo, bueno, parte en gran medida del cansancio, por decirlo de alguna manera, o la fatiga de este sistema económico, es el mal uso de los recursos naturales. Y si hoy tenemos problemas de económicos y de empleo, pues eso se va a magnificar cuando la base de los recursos naturales no nos den las oportunidades que hoy nos dan. Claro. Don Carlos, muchas gracias por haber venido. A usted, don Randall. Gracias a ustedes que nos acompañaron, a Hermes y a Marvin Alfredo Garita, que dice: es porque Randall no ha hablado del tema de UPAD, porque Randall es 100% pro PAC, a capa y espada lo defiende y le duele y le preocupa lo que le pueda pasar a su presidente. Hoy a las 11:30 hicimos una mesa redonda con expertos y con la ministra de Comunicación, hablando del escándalo desastroso de este nefasto decreto sobre UPAD, y está en el podcast, así es que si ustedes se meten a Spotify van a encontrar mesa redonda sobre UPAD. Entonces ahí Marvin y Hermes está disponible para ustedes. El ministro nos pidió Canción para mi muerte de Charly García. Sí, que no tiene que ver nada con lo que me siento después de esta entrevista. Es una canción muy buena. Sí, solo es porque está chiva la canción, ministro. Sí, exactamente, pues okay. Es una canción muy buena. Bueno, nos vamos con Charly García a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana a las 2 de la tarde, Matices otra vez. Hasta luego y feliz tarde.